de la misa de las 10 de la mañana. Ya. Yo soy Lidia y la semana pasada no pude venir porque creí que no me habían mandado el ID para ingresar porque vi el correo que no veo nunca. Ah, Pero hoy ya, día me decidí verlo. pues lo encontró. Ya, qué Sí. bueno, Lidia, Así bienvenida. que doy las excusas correspondientes. Muy bien, perfecto. Víctor, ¿puedes escucharnos? Víctor está con problemas de audio, dice. Mm, bueno, no sé si les contaron la semana pasada, pero nos alegramos mucho de su participación y contarles que hay un regalito bien especial para el final de los talleres, que se los vamos a hacer llegar a las parroquias. Así que, ¿lo contaron, Claudia? ¿Dijeron algo? No. No, solo dijimos que teníamos que pasar lista porque por las notas y por los diplomas. Por la Ah, lista parece que dijimos. perfecto. Pero Ya. no, ahora sí te cayó el cassette. Pero Ah, sirve de incentivo. Sirve de incentivo para las dos sesiones bueno, sí, esta y la que sigue. exactamente. Está muy bonito el regalito, así que el único requisito es haber participado por lo menos en 2 talleres de los 3. Así que ahí tenemos también un incentivo. Em, vamos Sobre lo a... mismo eso de la asistencia, como, no sé si lo pudiste pensar, Bernie, sí. Pregunta a Claudiano. Sí, lo que pasa es que yo la semana pasada anoté a todos los que asistieron. Bueno, igual quedó grabado, pero habían personas que no tenían un nombre como identificable. Unos tenían como un número. Entonces, lo que estábamos pensando es que, como ustedes se conocen más, que fuera como un representante por parroquia, que ustedes vean, se ubiquen ahora, quién nos va a informar o informar a la Bernardita, quiénes están asistiendo al taller para que podamos administrar bien este presente que les tenemos. No sé Mm, si será posible, no sé, bueno, les va a llegar incluso a Argentina, se va a demorar, pero va a llegar. esperamos que no Así se que por demore eso, mucho. esperemos Pero, que por no se ejemplo, pero vamos por parroquia. De Diego de Almagro, ¿hay alguien hoy día de la parroquia Espíritu Santo? Hola, soy yo, Paola. Ah, Paola, muy bien. Ya. ¿Cómo estás? Ay, qué gusto verte, Paola. Muy bien. Bueno, La Paola no semana, puede. Wilson también dice, Cristian, la, la dice, semana pasada no pude participar porque tuve una reunión, igual en la parroquia, así que Ya, ahora está justificado. Muy bien. sí. Ya, pero tú dices, Claudia, que después le preguntamos a Paola que ella nos pueda informar quiénes claro, o sea, vinieron. para que no perdamos tiempo en el taller, que ella Claro. después, no sé, ya, Paola, que sea la representante y nos mande la asistencia de su parroquia. Y Ya. así Ya, no perdemos perfecto. tiempo en esta oportunidad. Luego podría ser del Templo de Valparaíso. ¿Hay alguien hoy día? Del Templo Pame. Ya. Pame, después, eh, si pudieras enviarme, si es que alguien más participa del templo hoy día, que me pudieras enviar al mismo correo por donde te llegó el link, los nombres de los que participan. Perfecto. Luego, San Damián. Ya, pues ahí puedo ser yo. Ah, pues estás tú, pues, Claudia. Sí, Sí. sí. San Pedro y San Pablo. ¿Hay Sí, alguien sí. de San Pedro y San Pablo? Ya, Guillermo. Ya. Guillermo, ¿tú podrías informarnos después de quiénes vinieron hoy día? Parece que no hay nadie más. Ah, no, porque tú vas movilizándote. Sí, Guillermo explicó algo de que iba en camino, parece. Ya. ¿Hay alguien más de San Pedro y San Pablo? Estoy viendo a nadie. No, no veo a nadie. Ya. Y de San José, tenemos el grupo ahí de San José de Libertad. Tenemos ahí un grupo. Tenemos a Elena también y a Pamela, ¿cierto? ¿A quién le podríamos pedir? Pamela, ¿tú podrías informarnos de quiénes son los que están participando de tu parroquia?
Sí, ahí igual le mandé WhatsApp a ver. Ay, alguien habló, no supe quién. No escucho bien. Están hablando, en el grupo se escucha que hay murmullo, pero que levante la mano, ¿cuál va a enviar la lista? La lista. San José, ahí está. Ah, Marcela, ya. Marcela, perfecto. Ya, Marcela, esperamos de la... Y la anunciación me falta. ¿Alguien de la anunciación? Sí, la idea. Perfecto. Ya, yo lo envío al correo donde recibí el enlace. El enlace, exactamente. Ya. Las personas que hoy día asisten. Seríamos Y bueno, Lidia y yo. si Claro. saben también de quienes asistieron la vez pasada, también nos ayudaría para ir teniendo el recuerdo. Ok. Bueno, en honor al tiempo, La Anita, vamos a... la Anita de San Pedro y San Pablo, Calfucoy, me está mandando mensaje, dice que los ve y escucha, pero no puede. Ella puede hablar por San Pedro y San Pablo, entonces. Perfecto. Ya, Ya. Súper. perfecto. Yo Gracias, quiero decir Claudia. algo de Parroquia Jesucristo Misionero de Reñaca Alta, vemos dos en este Ah, momento, muy Emilio bien. y Víctor Gael. Sí, ¿Mm? excelente. Yo me puedo encargar de enviar el listado de los que estamos, ¿ok? Excelente, Víctor. Muchas gracias. Sí, Ok. ¿y hay alguien de otra parroquia que yo no haya nombrado hoy día? Sí, Marioli. Sí, ¿de dónde eres, Marioli? no, pero no De Marely, la Carla. Unión. Ah, ¿Sí? Sí. Ahora me acordé. Ya. Bueno, pero si están los nombres, como esto va a quedar grabado, tenemos los nombres de ustedes. Así que ahí, si es que se nos quedó alguien en el tintero, ahí lo encontraremos. Bueno, una vez más, bueno, para quienes no me conocen, soy Bernardita Zambrano, soy la coordinadora de la gestión de parroquias de los Sagrados Corazones y estamos en la segunda sesión de los talleres parroquiales eh, organizados por la congregación con este tema tan importante que me lo han confirmado también algunas personas. De la importancia que tiene, ¿no?, nuestra salud mental en estos tiempos y sobre todo también para que podamos vivir de mejor manera la comunión en nuestras parroquias, la fraternidad, la hermandad y que nos ayude también a ser autoconscientes de aquello que de pronto no nos ayuda, ¿cierto? A que nuestras relaciones sean con ese amor que Jesús esperaba, ¿verdad? Que viviéramos nosotros los hermanos y hermanas em, en su iglesia. Entonces, vamos a comenzar una vez más. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y todas por estar en este espacio, por regalarse a ustedes también este tiempo para reflexionar. Y vamos a comenzar poniendo en el centro a quien nos convoca, que es el Señor. Y para eso le doy la palabra a Claudia, que hoy día nos va a ayudar con la oración. Bueno, quisiéramos en primer lugar ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quisiéramos pedirle en esta nueva semana al Señor que nos abra nuestra mente, nos abra nuestro corazón también para entender estas lindas herramientas que nos están entregando en esta semana. La semana pasada hablamos de los sentimientos, vamos a ver en qué continuamos. Em, Primero vamos a tener el texto, están visualizando, ¿cierto? No. no, solo se ve la Claudia. ¿Sí? Sí, te ves solo tú, Claudia, no se ve texto. ¿Se ve el texto? No, no estás compartiendo. Sí. Ahí sí parece. No, ahora sí. Ahí, ahí sí. Ahí aparece una velita. Ya. Entonces aquí, Ahí sí. ay, y tengo el Evangelio del día. Dice, mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús
pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar a un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, de esta quisiera hacer una pequeña reflexión de este evangelio tan bonito que Dios nos entrega este día. Em, Quizás como que tomemos un poquito de conciencia em, de lo poco agradecido que somos a veces de Dios. Muchas veces somos buenos para pedir, buenos para exigir a Dios de tanto que uno entrega como servidor en nuestras parroquias, en nuestro servicio, y que espera que uno como, entre comillas, estar más cerca de Dios, o ser su instrumento, deberíamos tener cierta preferencia a que nos ayude frente a las dificultades. Y pedimos también por eso, y a veces sentimos que tenemos más derecho a exigir que Dios nos escuche. Em, yo el domingo justo, al leer esta lectura me acordé, en la misa de nosotros, de mi comunidad, de mi capilla, nosotros hablamos de los pequeños milagros que ocurren de repente en nuestras comunidades, que no sé, una persona que está con enfermedades graves y que se mejora y nosotros nos alegramos porque la persona se mejoró o porque nos fue bien en cierta situación que estábamos pidiendo, pero como que quedamos ahí. No hay tantas ganas o no dedicamos tanto tiempo a dar gracias a Dios por todo lo que nos da día a día. Somos exigentes. Entonces, yo creo que este evangelio nos invita a eso, a ser más agradecidos. Aquí dice que a 10 los salvó, les cambió la vida, los purificó, les quitó la lepra y solo uno se devolvió a darle gracias a Dios. Nosotros a veces como normalizamos las cosas que nos pasan y como que nos sentimos con derecho a que nos vaya mejor porque supuestamente estamos más cerca de Dios. Yo creo que esa es la invitación, eh, a, a tomar conciencia. Y bueno, también el Evangelio del domingo nos hablaba de la mujer, de de la mujer que entregaba todo lo que tenía, un par de monedas, pero aún así estaba más cerca de Dios. También va por ahí la enseñanza de esto. O sea, no porque estar más cerca tenemos que tener más privilegios y ser agradecidos y dar testimonio de eso también. Quisiera, en esta semana, que ya es la semana que vamos en tierra derecha del mes de María, también pedirle a la Virgen María que nos proteja, que nos ayude a terminar bien este año, con todas las dificultades que hemos tenido, con todo lo que se nos viene también, a veces lo laboral, lo familiar, los que tienen niños en etapa escolar, que son periodos bien intensos donde también nos rodean otro tipo de estímulos que a veces son el consumismo, a que podamos ir nivelando nuestras ansias y que se vaya resolviendo todo de la mejor manera o de la manera que Dios quiera para nosotros. Entonces le pedimos a nuestra Virgen, diciendo nuestra oración: Dios te salve María, María, llena eres de Eres de gracia, gracias. el El Señor es Señor es contigo. contigo. bendita tú Bendita eres eres entre entre todas las todas mujeres las Todas las mujeres. mujeres, y Y bendito es bendito el es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa Santa María, María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por ruega nosotros, por nosotros los pecadores, ahora y en la ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. hora. Le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Claudia, por la oración, ponernos en sintonía, en comunión también, en torno también a esta unión que tenemos como iglesias acompañadas por los hermanos, ¿no? De los Sagrados Corazones. Em, bueno, yo no pude estar la semana pasada eh, por un tema muy personal. Personas acá saben, que vi un dolor muy grande. Em, pero bueno, eh, lo puse ya en la oración. Así que ahora quisiera invitarlas a que pudieran contarme eh, qué fue lo que hicieron el miércoles pasado. Partamos por ahí, que podamos hacer como una memoria de de lo que estuvieron viendo la semana pasada, qué fue lo que... Muchas gracias, Guillermo, me dice que estuve en sus oraciones. Muchas gracias. Em, ¿Con qué comenzaron? ¿Con Patricia la semana pasada? ¿O si quedaron preguntas o comentarios pendientes? Que podamos partir por ahí, porque lo importante, más que nos llenemos de ideas que nos digan, lo importante es qué es lo que quedó resonando y que puede ser un aprendizaje para alguna situación concreta de lo que estamos viviendo personalmente o como agente pastoral. Que les doy la palabra si quieren comentar algo de lo que fue la semana pasada o si se quedaron con alguna pregunta. ¿Se puede hablar? Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Graciela, soy desde Argentina, soy paraguaya, vivo en la Argentina. Y bueno, trataba de las emociones. Teníamos que eh, eh, decir cómo nosotros, qué hacíamos para poder superar controlar las emociones, ¿no? Se habló de eso. Perfecto, gracias. Las emociones. Yo quiero decir algo. Sí, solo decir Me, que está por ahí alguien preguntando si les vamos a enviar las presentaciones. Al final del taller les vamos a compartir material. Sí, para que se queden tranquilos también con eso. Sí, Víctor. bueno, vimos también algo que a mí me sorprendió mucho, que era el tema de que las emociones están enfocadas, focalizadas en alguna parte del cerebro. Mostraron ahí algunos dibujitos, que más ya no me acuerdo los nombres, pero me impresionó porque lo que me quedó es que las emociones son parte de nuestra biología y no como una cosa que puede uno tener o no tener en el corazón, en el alma, en los sentimientos, sino que son parte de cómo funcionan las personas. Eso fue una cosa que a mí me pareció importante. Y lo otro también es que algunas de las cosas que hemos vivido, que nos han impactado positiva o negativamente, o nos han impactado durante mucho tiempo en nuestra infancia, por ejemplo, adolescencia, se quedan, se quedan y algunas de ellas sí son, entre comillas, medias traumáticas, medias pesadas, complicadas, también se convierten en algún malestar. Entonces, esto de cómo nos sentimos, cómo nos acomodamos, cómo vamos viviendo, eh, cómo vamos teniendo nuestros sentimientos, también si no los manejamos bien, si por ejemplo nos quedamos con todo, después algún día va a repercutir en algún problema de salud. Esas fueron las dos cosas que a mí me quedaron fuertes. Gracias.
Gracias, Víctor. Importante eso, importante ser conscientes, claro, tenemos emociones y esas emociones tenemos que de alguna manera gestionarlas, ¿no? Saber qué hay que hacer con ellas, porque si no se nos van quedando y uno ha escuchado por ahí a veces los abuelitos, las abuelitas decían esto que hoy día ya está comprobado por la ciencia, ¿no? Que aquello que no se procesa, después eso se transforma en enfermedad. ¿Han escuchado eso, no? Esas de repente penas, rabias o frustraciones, después se nos van quedando en el cuerpo. Impresionante. ¿Algo más o alguien se quedó con alguna pregunta? Parece que está todo súper claro. ¿Sí? Bueno, em, contarles que por alguna extraña razón Patricia no se ha unido todavía al grupo. Entonces estoy tratando de llamarla, pero me aparece el teléfono, me dice que no tiene señal. Entonces, no sé dónde estará Patricia. Em, Voy a intentar llamarla un segundo más. Así que voy a mutear para intentar otra vez llamarla. ¿Hay alguien aquí que sepa de habilidades habilidades interpersonales? ¿Para qué vamos rellenando? ¿Verdad? Sí, quizás es buena la pregunta de Claudia, que podamos partir haciendo como una lluvia de ideas de qué sería esto de las habilidades eh, personales. Mientras, A ver, ¿puedo decir algo? sí, claro, O sea, ¿qué me resuena con lo de habilidades personales? Eh, eh, lo, lo primero que yo destacaría es la comunicación con el otro. ¿Ah? O sea, por ahí es como un comienzo. Y para eso, poder comunicarnos con el otro, tiene que haber mucha empatía, es decir, el poder entender al otro desde la emoción. Y, para mí me parece eso básico y fundamental en cualquier tipo de relación interpersonal. excelente. No sé si se ve la pizarra que acabo de poner acá. Sí, veo, pero no sé qué es. Es una pizarra donde escribir. Yo no sé si se ve que puse un lapicito aquí que se está moviendo.
Se supone que todos podríamos hacerlo, ¿no? Si alguien hizo ahí una... Están como dibujando. También pueden poner texto Ah, cierto. y ahí escribir alguna palabra de lo que les parece que son las habilidades del personaje. Hola. ¿Y cómo se Hola. escribe en esta pizarra con En el el fondo, teclado normal? ¿O qué? Porque veo ahí como que estuviera escrito a mano. Em, ¿Puedo decir algo aportar algo más sobre las relaciones interpersonales? Como dijo la compañera Uri, la comunicación es la base de todo, del diálogo, de la resolución de problemas, del entendimiento, ¿cierto? Y ideal que el entorno comprenda lo que queremos transmitir para un bienestar en común. Em, Cuando buscamos relacionarnos con alguien o transmitir alguna idea o convencer a una persona sobre alguna acción, em, debemos buscar el bien en común, ¿no? Parte de las relaciones interpersonales. Em, ¿Qué otra cosa se me puede venir a la mente para la empatía? Es súper importante porque hay personas que tienen una mejor llegada que otras. Eh, Me ha pasado en muchas ocasiones que hay personas con las que puedo congeniar mejor que con otras, entonces parte también de esa empatía de las relaciones interpersonales. Obvio que es un tema bastante amplio que hay que cultivar y nutrir desde muchas aristas, pero creo que la comunicación, la empatía, el diálogo Eso sí. y la buena relación en común, buscando el bien en común, son la base de lo que queremos plantear. Eso. Gracias, gracias, Leire. Yo me quiero sumar a lo que decía recién Leiden. Estoy súper de acuerdo con lo que ella señala. Quisiera agregar una cosa, ¿no? Es como lo que en Chile nosotros llamamos el don de la palabra. De repente encontramos una persona que se hace entender fácil, que expresa fácilmente las ideas, que se comunica en un lenguaje que todos entienden, eh, y que muchas veces consigue adhesión a las cosas que está planteando o que está solicitando. Esta cosa que tiene que ver mucho con la empatía también, pero esta cosa de hacerse entender bien, seguramente tiene algunas técnicas. Yo no las conozco, nunca he estudiado esa cosa, pero seguramente tiene algunas técnicas y quizás los profesores y la gente que se dedica a estas cosas las conozca y las maneje. Pero también hay personas que lo tienen de forma natural, y eso es como el liderazgo natural que nace. Por ejemplo, yo a veces pienso en esta cosa de liderazgo que tenía Jesús, que Jesús lo seguía a mucha gente, y con pocas palabras, como vemos en los evangelios, cautivaba. Entonces la gente rápidamente se sumaba. Eh, y considero que es una cualidad que debiéramos cultivar o atender todos los cristianos que seguimos a Jesús y que nos gustaría que otra gente más siguiera a Jesús. Eso, gracias. Excelente, sí, muchas gracias. Yo creo que, como dice Víctor, en Jesús tenemos ahí un tremendo modelo de habilidades, ¿no?
Hoy día se habla mucho de las habilidades blandas, no sé si han escuchado hablar de eso, que no tiene que ver quizás como con conocimientos, tal vez con mucha cosa que tiene que ver como con la razón o con los estudios, sino que con eso que nos permite eh, que nos entendamos las personas y más allá de eso, que nos respetemos, que nos queramos también. em, y, y claro, implica hartas cosas, implica, como decían por ahí, buscar el bien común, implica también la empatía, ponerme en el lugar del otro, implica dialogar o saber decir las cosas. A veces pueden haber personas que dicen lo mismo, pero lo dicen de distinta manera y así cae bien o no tan bien. Urit está levantando la mano, ¿sí? Sí, quería agregar a lo que dije anteriormente o lo que se ha dicho. Para mí era fundamental esto de la comunicación, de la empatía y otra habilidad muy importante es el saber escuchar, porque muchas veces hablamos con otros, pero realmente no escuchamos. Eh, y cuando digo escuchar, no me refiero a oír, sino algo más profundo que es captar desde dónde está hablando la otra persona, desde qué sentimientos, desde qué base, o sea, el escuchar. Y la verdad es que hay, no, o sea, es una habilidad muy difícil que nosotros tendríamos que cultivarla más porque la rapidez de la comunicación, a veces el tiempo de la gente no se detiene, no se detiene para captar bien al otro. Entonces yo dentro de las habilidades personales, más allá de la comunicación, de la empatía, yo agregaría el escuchar. Hay alguien que está hablando, yo escucho que están hablando Parece que hubiese una de radio. fondo. Wilson, parece, ¿podría bajar tu radio? Wilson, ahí sí, gracias. Bueno, por el momento eso sería lo que yo agregaría a lo que hemos ido construyendo juntos. Excelente, Urit. Yo creo que tú has dado ahí una clave sumamente importante, que es saber escuchar. Y yo planteo inmediatamente la pregunta, ¿no? Como iglesia, o pensemos cada uno en su parroquia, nuestra parroquia, ¿es más buena en la escucha o es más buena en hablar? Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Como iglesia, incluso como iglesia toda, ¿la iglesia está a la escucha del mundo o más bien está siempre queriendo decir su verdad, que la escuche? O sea, ahí también, no, bueno que nos hagamos la pregunta. Bueno, y ahora sí, sin perder más tiempo, le damos la bienvenida a Patricia, que se acaba de unir. Y contarte, Patricia, que hemos estado haciendo como una lluvia de ideas de qué podría ser esto de las habilidades interpersonales. Y bueno, han salido hartas ideas, ¿no? Que están, algunas se escribieron aquí en el chat. Se hablaba de la comunicación, de buscar el bien común, el tema de la escucha, la empatía, por ahí. Pero te damos, por favor, la palabra para que ya entremos en materia. Muchas gracias, disculpen, pero hubo un corte de luz, así es que no lograba, así que tuve que hacer ahí un cambio, venir a otro lado, bueno, en fin. Así es No te subas a las que, medias del foto, Carmen. ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, Nada, bueno, ya. Quisiera pedirles que tomen lápiz y papel y que respondan esta pregunta. ¿Cuál es la emoción que está más presente en mi vida hoy? ¿Cuál es la emoción que está más presente en mi vida hoy?
¿sí? Y la segunda, ¿qué creo que me pide esta emoción a mí? ¿Qué creo que me pide esta emoción a mí? Nos vamos a regalar un par de minutitos para poder reflexionar, preguntarnos esto, para poder compartirlo, ¿ya? Gracias. Podemos silenciar los micrófonos ahí para que no nos interrumpamos en la reflexión. Muy bien. Quizás como un primer acercamiento a poder, si hay alguien que a lo mejor quiera compartir, nos ayudaría unas 3 personas que nos puedan compartir, no necesariamente los detalles, ¿no? ¿Qué emoción es la que está predominando hoy día? A ver. Urit quiere compartir. Perfecto, a ver. Buenas noches. Bueno, yo en este momento miedo. Estás en silencio, Urit. Están hablando desde la parroquia, San Ya, José. en cierto La veo ahí a sentido. Dorita. Sí, en este momento, Entonces, primero, estaba hablando, perdón, de la parroquia San José, estaba hablando una persona, luego Urit. de la parroquia San José, Dale. ante el miedo, en este momento la emoción que siento en mi vida hoy es el miedo. Miedo. ¿Y tú crees que esa emoción te está pidiendo algo, te está transmitiendo algo, te está Para, informando para, sobre algo? para poder saber de qué se trata, tengo que ver a un profesional, como para ver cómo puedo seguir, cómo puedo hacer un tratamiento o
o algo. En Perfecto, realidad no sé bien cómo explicarlo, porque mi miedo pasa por la salud, entonces fue un choque para perfecto. mí, cuando se ven mis estudios, en serio, ¿qué hago? Me encierro en mi casa, me siento, no me muevo, no hago nada, porque Claro, como si salgo afuera, como que si me caigo me quiebro, y soy yo, ¿cómo? Que me caigo y me claro. quiebro. Entonces, me emociono, yo qué hago, me quedo en mi casa y me quedo comiendo por 10 sin moverme, o busco profesional para que me ayude a solucionar el problema. Exacto, perfecto, claro, porque esa emoción, que es una emoción básica, el miedo, te está entregando información valiosa en el fondo. Te está pidiendo, te está alertando sobre algo. En este caso es que consultes y busques ayuda. Muchas gracias. ¿Quién más? Uri, ahora. Ya. Ahora, eh, Mira, me da hasta pudor decir lo que voy a decir porque es algo así como, eh, a ver, tal vez me siento hasta un poco como egoísta, mirando muy mi círculo restringido, ¿ah? Porque no hay razón si uno de tener, yo quiero hablar de la alegría, pues que alegría. Perfecto. alegría, sí, porque si uno mira lo que pasa en el mundo, o sea, no es para estar alegre en ningún momento, pero yo tengo que decir que en mi círculo íntimo donde yo me muevo, yo me siento alegre, o sea, desde que me siento a tomar desayuno, le doy gracias al Señor por tener la posibilidad de desayunar, de disfrutar eh, y porque puedo hacer las cosas que estoy haciendo, participo en diferentes talleres presenciales, entre otras cosas el teatro, Perfecto. que me fascina, y así que tenemos un círculo, un grupo eh, donde, donde, bueno, socializamos y aprendemos juntos Muy y bien. además el teatro me ha ayudado a envejecer positivamente porque bueno, hay que practicar la memoria, o sea, aprendiéndose Bueno, los parlamentos y bueno. trabajar juntos, eso a mí me ha hecho estupendo. Y mi Muy bien. familia Urit, me la veo sana, sí. ya. O Entonces, sea, la emoción que predomina es alegría, es alegría, ¿cierto? sí, Y tienes sí, hartas razones para sentirte así. ¿Y qué, sí, y así como breve en una palabra, qué crees tú que te viene a decir la emoción de la alegría? de compartir, compartir. Perfecto. Mira qué bien, qué interesante. A ver, una más y vamos a hacer una pequeña reflexión. ¿Qué más? Así brevemente para que podamos compartir todo. Emilio, Emilio, ya, ¿sí? Mira, a mí la emoción que me está presente hoy en día es la compasión. ya. Y bien simple, me está invitando a la empatía y también a salir un poquito de mí, no ser tan egocéntrico, y dejar mi egoísmo como de lado. Muy bien. Muchas gracias, Emilio. Em, claro, y es que todas las emociones, todas, tienen una función. ¿M? Incluso aquellas emociones que nos parecen negativas, que no nos gustan, como la rabia, no sé, como el miedo, ¿verdad? Todas las emociones, todas eh, están allí. Algunas nos protegen más porque son emociones básicas, son de supervivencia, entonces tienen una función de protección así súper fundamental. Otras emociones son un poco más sofisticadas, ¿sí? Pero todas, 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 cuando se hacen presentes en nuestra vida, nos traen información importante que necesitamos escuchar. La alegría, como nos decía Laurit, también, la alegría, la función que tiene es que nosotros podamos multiplicar o amplificar esa alegría, por ejemplo, y la podamos, como muy bien y sabiamente ella dijo, compartir con otros, ¿sí? Porque hay otros que también necesitan esa emoción. El miedo nos trae información valiosa y nos dice, aquí hay una alarma, aquí hay una alerta que en el fondo te viene a decir aquí hay una amenaza y por lo tanto
hay que enfrentarla o hay que huir. Esos son como los dos mensajes más claros a los que nos presenta el miedo, ¿sí? Y en este caso, aquí lo que ella busca es enfrentar. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, Ya. sí se escucha. Entonces, lo que busca, ¿no es cierto? El miedo en el fondo es decirte, tú tienes que enfrentar o tienes que huir, y en este caso ella busca enfrentar. Y la compasión, claro, la compasión es otra emoción, ahí es una emoción un poquito más sofisticada, ¿verdad? Em, y lo que nos invita entonces a poder empatizar, a ponernos en el lugar del otro, y seguramente a poder ayudar, ¿sí? Moviliza estas fuerzas solidarias. Y así todas las emociones tienen una función. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión emocional, tiene que ver con, primero, reconocer la emoción. Segundo, tratar de descubrir qué es lo que esa emoción me quiere decir. Y tercero es aprender de esa emoción en esta etapa de mi vida, porque esa emoción en el fondo me viene a mostrar algo que es muy importante y muy valioso. Y como el cuerpo es tan sabio, ¿se acuerdan que hablábamos de que las emociones tienen un correlato neurovegetativo, que nuestro cuerpo de alguna manera hace eco de la emoción? ¿Se acuerdan de eso? Que lo conversamos. Bueno, como nuestro cuerpo es tan sabio, también nuestro cuerpo se dispone a esa emoción y nos ayuda. Entonces, por ejemplo, una emoción de la alegría no, se va a reflejar en todo nuestro cuerpo, y va a ser nuestro cuerpo el que nos va a ayudar a transmitir esa alegría a otros, ¿se fijan? O la emoción del miedo también. El miedo lo que va a generar es que nos da todas las condiciones para que nuestro organismo pueda, por ejemplo, arrancar frente a una situación, o le va a dar la valentía necesaria para poder enfrentar eso que hay que enfrentar. ¿Se fijan? Entonces, nuestra gestión emocional pasa también por entender y por aprender a leer nuestro cuerpo, porque a veces es nuestro cuerpo el que primero nos avisa de la emoción. ¿Les ha pasado? Que a veces uno no lo tiene como tan consciente desde el pensamiento, pero la emoción está allí presente y es nuestro cuerpo el primero que reacciona. O a veces nosotros, por un mecanismo de defensa, tratamos como de separarnos de la emoción, y entonces no tenemos tan consciente lo que nos está pasando, pero nuestro cuerpo sí nos avisa. Y empezamos a tener colon irritable, dolores de cabeza. ¿Qué otra cosa? Estrés. Estrés, dolores de estómago. Triti, se cae el pelo. Ah, Exacto, exacto. ¿Se fijan? Entonces, y uno dice, a ver, hay que parar, aquí algo me está pasando. ¿Sí? Entonces, Insomnio. insomnio. Entonces, la gestión emocional también tiene que ver con aprender a leer el cuerpo. El cuerpo nos está dando información valiosísima. ¿Sí? Eso como telón de fondo para poder entrar hoy día a mirar una de las emociones que más nos incomodan, y aprender a gestionar un poquito mejor esa emoción, ¿sí? Vamos a tratar de pasar por todas las emociones, ¿sí? En este taller. Y hoy día vamos a hablar de una que es la tristeza, ¿ya? Y vamos a ver que la tristeza es hermana de la rabia. Y vamos a ver por qué. ¿Les parece? Entonces les voy a compartir pantalla. Espérenme un poquitito. Mm. ¿Ahí estamos? ¿Estamos viendo? Sí, Sí, sí se ve. se ve. sí. Perfecto. ¿Qué colores son los que predominan en esa diapo? Azul. Azul. Azul es el color de la tristeza, ¿sabían? Oh, Ahí, sí, el azul es el color de la tristeza. Es un ¿no de la color. serenidad? En este caso, en el mundo emocional, no. En el mundo emocional, Ay, sí, en el mundo emocional,
cuando hablamos de emociones, lo asociamos con el color azul, que es un color frío, ¿ah? Bueno, los colores fríos en general, pero vamos a ver qué es la tristeza. La tristeza es una emoción profunda y compleja que forma parte de nuestra vida y de nuestro ser emocional. A pesar que puede ser incómoda, ¿verdad? Dolorosa, también tiene el poder de ayudarnos a conectarnos con lo que necesitamos procesar, a retraernos y a buscar ayuda. ¿Se fijan que cuando uno está triste, como que anda, como uno dice, como con la energía baja? Y que como hay muchas personas que se van para adentro y que no quieren hablar y que andan como más lentos, hablan despacio, todas esas como conductas hacia adentro. Nuestro cuerpo, como es tan sabio, cuando estamos tristes, nuestro cerebro lo que hace es decirle a nuestro cuerpo que baje todas las revoluciones. ¿Y saben por qué es esto? Porque necesitamos parar. Cuando estamos tristes, nuestro cerebro entiende que tenemos que parar. ¿Parar para qué? Para procesar lo que nos está poniendo triste. em, Parar para que podamos abrirnos a la experiencia del consuelo. ¿Sí? ¿Se fijan qué hermoso? Ahora, ese cuadro que está ahí es de Klimt. Y dice que la tristeza es dorada, o la dorada tristeza, así se llama, ¿sí? Y qué bonito es esto, este nombre que le puso, porque a pesar de que es una emoción a la que rehuimos, que no nos gusta, la tristeza tiene un efecto precioso en nuestra historia, en nuestra vida, y tenemos que aprender a integrar el fracaso, el dolor, la frustración, la vulnerabilidad, la fragilidad en nuestra vida, porque es de un gran aprendizaje em, y nos abre a la experiencia del consuelo y nosotros que somos creyentes podemos decir que nos abre a la experiencia del Dios de los consuelos. ¿M? Entonces, a pesar de que puede ser incómoda, la tristeza también nos trae, nos viene a salvar, entre comillas, ¿no? La tristeza es una emoción que tiene mala prensa, que no nos gusta, aunque no siempre fue así. Como dato curioso, me gusta compartir estos datos curiosos, en el siglo XVI, en el siglo XIX, se vinculaba la tristeza a las personas de prestigio, entonces los intelectuales, los artistas, con ciertos aires, así como uno los podía ver siempre con ciertos aires de melancolía, temperamentos reflexivos, ¿sí? Era como elegante en esa época, en esos siglos, esta emoción, ¿no? Era como elegante, por así decirlo. Pero hoy en día esta emoción no es querida, incluso en nuestros ambientes religiosos. em, Estar triste es como si no creyéramos en Dios. Entonces, ¿cómo te vas a permitir estar triste? ¿Ah? Si Dios está contigo, ¿cómo te vas a permitir estar triste? Y hay que tener cuidado con eso a propósito de lo que les acabo de decir, ¿ya? Generalmente se relaciona la tristeza con el pesimismo, con la desconfianza, con la falta de fe. Incluso cuando estamos tristes, cuando vivimos un dolor grande en la vida, muchas veces cometemos el error de decir, ay, ya, pero Dios sabe. O, o, o ¿cómo no tienes esperanza? ¿Acaso no confías en Dios? Pero hay tristezas que son profundas, hay dolores que nos cuesta, incluso siendo creyentes, ¿sí? La tristeza es adaptativa porque es una emoción que nos permite superar las pérdidas, las desilusiones, los fracasos que tenemos en nuestra vida. Y nos permite también establecer distancia con las situaciones dolorosas que no queremos repetir o que podemos de alguna manera tener control sobre ellas y podemos evitar, ¿sí? También nos permite tomar distancia. Por ejemplo, si yo tengo una vivencia dolorosa con alguien, la voy a pensar dos veces antes de seguir ahí en esa relación. Se supone que yo podría de alguna manera tomar distancia para poder cicatrizar ese dolor.
cuando se trata, por ejemplo, de relaciones que no me hacen bien. ¿Se fijan? Ahí hay un ejemplo. Cómo la tristeza nos puede ayudar a superar pérdidas, pero también nos está dando información valiosa sobre personas, por ejemplo, que no nos hacen bien o situaciones que no nos hacen bien y de alguna manera te dicen, oye, mejor toma un poquito de distancia. Y la tristeza también puede ayudar al equilibrio emocional, ya que esto que les decía, como tú vas a andar con menos energía, te vas a ir un poco para adentro y entonces vas a tener la oportunidad de hacer introspección, pensar en lo que te está pasando, reflexionar, etcétera. Ese que está ahí es un cuadro famoso, precioso. Miren el color, es azul, ¿sí? Es de Picasso y es el viejo guitarrista ciego. ¿Mm? La tristeza es una emoción que se activa ante un sentimiento de pérdida, ¿ya? Cualquier tipo de pérdida, no solo la pérdida por la muerte de una persona, pueden ser... ¿Qué otras pérdidas hay? A ver, nómbrenme rápidamente alguna pérdida importante de la vida que a veces nos trae tristeza. Trabajo, perder el trabajo. Perder el trabajo, muy bien. Perder Perder la un salud, amor, perder claro. un amor, Perder un perder la hijo. salud, perder un hijo. ¿Se fijan? Entonces la Claro. tristeza es una emoción que se activa ante el sentimiento de pérdida, ¿sí? Y necesariamente implica retraimiento porque necesitas sanar. Entonces no puedes andar viviendo la vida como siempre. La tristeza lo que va a hacer es bajar la energía para que tú puedas sanar. Qué hermoso es esto, ¿ah? ¿Se fijan qué sabio? Las personas en estado emocional de tristeza, espérenme un poquito, se me está... Perdón, denme un segundo, por favor. Hoy día no ha sido el día de la energía. Sí. La tristeza las personas en estado emocional de tristeza suelen entonces aislarse un poquito, se van a retraer, y eso es una medida de autoprotección. ¿Y por qué? Ante nuevas pérdidas. ¿M? De alguna manera, lo que hace el cuerpo humano es ahorrar esa energía para que la persona, la poquita energía que tiene, la pueda usar para poder pensar en aquello que lo tiene triste o la tiene triste. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, ¿habían mirado la tristeza de esta manera? ¿La habían entendido alguna vez de esta forma? No, nunca. Para Nunca. nada. No. Es algo nuevo, ¿cierto? Cuando uno Sí, lo es ve, otra uno, mirada. uno se sorprende. Uno se sorprende, sí. Así es. Miren, otra función que tiene la tristeza, además de la reflexión, de la introspección, paradójicamente, es decir, como pareciera que fuera de manera contraria, es la sociabilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno está triste, ¿qué es lo que pasa con las personas que están alrededor? Quieren ayudar, te apoyan. Te Te acercan apoyan, te para dar, ayudan. claro, Claro. para apoyar, para saber Exacto, qué está pasando. sí. Es súper, yo lo encuentro impresionante, cómo Dios ha creado un ser humano tan perfecto, un cuerpo humano tan perfecto, que esto que te hace retraerte para poder procesar lo que te está pasando, paradójicamente hace que otros, porque tú necesitas consuelo en esta situación, y entonces hace que, a pesar de que tú te aíslas, otros se acercan a ti. Es impresionante, ¿verdad? Mediante la tristeza, las personas envían señales de compasión, a propósito de lo que Emilio decía hace un rato atrás, ¿no? Cuando estoy triste, yo envío una señal también de compasión y eso activa la empatía de los demás, ¿sí? Entonces, la persona empieza a recibir el apoyo de de los seres cercanos, y de alguna manera también busca la compañía de familiares y amistades íntimas. Pero también
puede provocar lo contrario. Ojo, si, si esta tristeza es permanente, 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 hay muchas personas, ¿verdad?, que van a rechazar al otro por cansancio también, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado a veces que conocemos a alguien que, por ejemplo, está viviendo no solo una tristeza, sino que está pasando por un periodo depresivo y no es fácil, ¿verdad?, acompañar a personas con depresión porque muchas veces cansa mucho también, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que también eso es posible, que personas que están siempre muy tristes, personas que a lo mejor están siempre con mucha amargura, muy negativas, muy quejosas, también generan cansancio en los demás. ¿M? ¿Se fijan? ¿Qué nos causa tristeza? Bueno, los desencadenantes más comunes son las pérdidas y las vivencias adversas. Eso que está allí, a mí me gustó ponerlo ahí, yo lo encontré tan como elocuente en la imagen. Ese es una sepultura del cementerio general. ¿M? Miren por favor la, la expresión de esa escultura que está ahí en el cementerio general. ¿M? Bueno, las pérdidas. ¿M? Estos mismos desencadenantes, las pérdidas y las situaciones adversas, son compartidas también por otras emociones. Y aquí me voy a detener 2 segundos para decirles que las emociones nunca vienen solas, siempre a veces están mezcladas. ¿M? Por eso yo les decía al principio que la tristeza y la rabia son como hermanas, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda. Una persona con mucha rabia también puede esconder una gran tristeza, ¿sí? Y cuando tenemos, por ejemplo, tristeza, también tenemos frustración y a veces también tenemos miedo, ¿sí? Por eso es que nos cuesta gestionar, porque a veces no sabemos bien qué es lo que nos pasa o cómo nos estamos sintiendo. A veces son un poco confusas las emociones, ¿sí? Por ejemplo, una persona incluso frente a una determinada situación puede experimentar una emoción y ante la misma situación otra persona podría experimentar otra emoción. ¿Y de qué va a depender? Bueno, va a depender, por ejemplo, de las historias que esa persona tiene. Si estamos hablando de tristeza, por ejemplo, va a depender, por ejemplo, de los duelos, de las tristezas, de las pérdidas que haya tenido antes. Va a depender, por ejemplo, de los recursos personales que tiene para enfrentar. Va a depender, por ejemplo, no sé, por ejemplo, de las características de personalidad también, ¿sí? Claro, de las ¿Sí? conductas aprendidas también. También de las conductas aprendidas. ¿M? Hay tristezas que son terribles, como alguien recién nombró, por ejemplo, la tristeza por la muerte de un hijo, ¿sí? Son tristezas profundas. No desmerezcamos otras pérdidas, pero claro, son tristezas que son como antinatura, ¿no? Un poco. Entonces son difíciles, no son tan fáciles de procesar, ¿sí? La niña enferma, miren la expresión de tristeza bueno, suponemos que es la madre, ¿no? ¿Sí? Edvard Munch en 1886 pintaba esto, ¿no? Hay 6 versiones de esta pintura, ¿sí? Hoy día está en el museo ahí en la Galería Nacional de Arte Británico, ¿sí? Es una técnica al óleo. Miren, por favor, la expresión, a mí me conmueve esa expresión. ¿M? Aquí hay otro, miren. ¿Se fijan? Miren, ahí hay una pérdida, por ejemplo, con miedo seguramente por una niña enferma, ¿sí? Ahí teníamos, eh,
duelo por la pérdida de una persona, la muerte de una persona. Tenemos tantas canciones dramáticas, ¿verdad? Conmovedoras. La radio Imagina tiene el récord, yo creo, ¿no es cierto? De canciones de tristeza por amor, ¿sí? Em, Tristezas por duelo, por muerte, ¿sí? Entonces, pero miren esta ahí también, este se llama Encuentro en la Torre, representa a los dos protagonistas de una balada medieval, ¿sí? Que cuenta la trágica historia de Helen, quien se enamora de su guarda personal, de la persona que lo estaba cuidando, ¿sí? Em, y el padre de ella no aprueba la relación, ¿ya? Y ordena a sus 7 hijos que maten al príncipe. Y ahí tenemos ahí, lo está retratado este encuentro, ¿verdad? De estos dos que se amaban. Miren cómo se ha retratado también en otras artes. A mí me gusta pedirle ayuda a las artes, nos ayudan a entender esto. Poema 20 de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos, ¿no es Más cierto? triste Más esta noche. tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Y titila Ya el no sol. la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Tristeza, po, tristeza pura. ¿Mm? Em, por ejemplo, se puede estar triste, hay pérdidas que son esperadas, otras que son inesperadas. Puedo estar triste porque no conseguí el trabajo que tanto esperaba, porque me fue mal en un examen, en una prueba, eh, o simplemente estamos tristes sin saber mucho por qué. Así somos las personas, muchas veces somos contradictorias. O sentir culpa y por algo y esto nos genera tristeza. ¿Y cómo se manifiesta? La tristeza es una emoción que lo que hace que lo que ocurre es que hay un bajo nivel de serotonina, que es un neurotransmisor que tenemos eh, un- y que ayuda a nuestro funcionamiento cerebral, ¿ya? Regula el estado del ánimo. Y regula no solo eso, sino que regula el comportamiento social, el apetito, la digestión. Por eso que cuando estamos tristes a veces no tenemos hambre, a veces no podemos dormir, porque también esto regula, ¿verdad? El sueño, la memoria, el deseo, la función sexual, etcétera. Entonces, cuando tenemos esta emoción instalada, seguramente vamos a tener dificultades en todos estos ámbitos. ¿M? Ahí nuevamente tenemos en color azul y en tonos azules a Picasso, ¿verdad? Eh, que nos retrata también una tragedia, ¿sí? Una tragedia según Picasso. Y bueno, yo en la vez pasada les mostraba este mapa que está atrás del cuerpo y se cree que la tristeza puede aumentar, por ejemplo, la sensibilidad al frío, mientras que la compañía te hace sentir calidez, ¿ya? Entonces, cuando estás con tristeza, también puede ser que te baje la temperatura en el cuerpo. Fíjense que un grupo de científicos finlandeses demostró con un estudio que la alegría y el amor suben de forma increíble la temperatura corporal, en cambio la tristeza sería dentro de las emociones la emoción más fría. ¿Ya? Si nos pudieran controlar la temperatura cuando estamos muy tristes, también baja nuestra temperatura corporal. Y cuando estamos tristes también hay somnolencia, también se puede, bueno, a no ser que estemos con los pensamientos. Si estamos con los pensamientos nos va a costar dormir, pero también puede ser que queramos puro dormir, ¿sí? De hecho, cuando hay mucha tristeza, hay personas que no quieren ni levantarse, ¿sí? Entonces provoca somnolencia, lentitud en el movimiento, también provoca lentitud del pensamiento, pensamos más lento cuando estamos tristes, ¿ya?
Cuando esta tristeza comienza a ser desadaptativa y se instala en nosotros, y se instalan otros tipos de síntomas como alteración del sueño, alteración del apetito, cansancio, pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Cuando deja de ser adaptativa a la situación, entonces se puede transformar en una depresión. Y la tristeza y la depresión son distintas. Tristeza es emoción y depresión es un trastorno o una enfermedad del ámbito de la salud mental. ¿Ya? Son cosas distintas para que no nos confundamos. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hablemos un poquito, esto también es interesante, hablemos un poquito del llanto. Porque cuando estamos tristes también, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos llanto fácil, ¿sí? O necesitamos llorar, ¿sí? Lloramos y nos desahogamos. Bueno, el cerebro, como acumula tanta tensión, necesita expulsar la ansiedad de algún modo. Y el mecanismo que nuestro cuerpo tiene para eso es llorar. ¿Mm? De hecho, después que lloramos, generalmente nos sentimos un poquito más aliviados, nos sentimos mejor. ¿Mm? Y es que el llanto ayuda a relajar. Así como si pudiéramos hacer un análisis biológico del llanto, el llanto ayuda a relajar, a liberar lo que se siente. Por lo tanto, y hablando de gestión emocional, cuando tenemos pena y tenemos la oportunidad de poder desahogarnos, hay que hacerlo. Culturalmente a veces nos han enseñado a ser fuertes y a tragarnos las lágrimas. Eso nos termina enfermando, ¿sí? Entonces hay que aprender también a mirar el llanto desde la belleza que tiene también, que es que nos ayuda a relajarnos, a liberar lo que se siente, ¿ya? ¿Y saben qué? Se hizo un estudio hace un tiempo atrás con personas que lloraban. Y después que lloraban, bueno, se hizo una investigación en que se medían las endorfinas. Las endorfinas son unas sustancias que tenemos en nuestro organismo que nos ayudan a sentirnos bien. Dicen por ahí que son como las hormonas de la felicidad, por así decirlo, ¿sí? Y que además suben, aumentan, ayudan a nuestro sistema inmune. Entonces, cuando tú tienes las endorfinas muy bajas, no solo te sientes mal, sino que además te puedes enfermar con más facilidad. Y fíjense que hicieron esta medición y después que las personas lloran, les midieron las endorfinas y después del llanto, las endorfinas aumentaban. Entonces, eso hacía que las personas se sintieran más relajadas. Por ello es importante que cuando se siente ganas de llorar, entonces, no se resista, ¿ya? No se resista, se va a sentir aliviado, aliviada y además va a generar empatía en otros, porque yo no sé si qué les pasa a ustedes, pero a mí yo veo llorar a alguien y a mí me pasan cosas con eso. Me emociono también y me dan ganas de poder ayudar. Entonces el llanto también genera empatía en otras personas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué me dicen? Hola. Hola. Bueno, yo estoy muy agradecida de poder participar porque escuché por ahí que nosotros somos analfabetos emocionales, porque desde pequeños no se nos enseñó no tuvimos esa educación emocional sobre las emociones. Tuvimos muchas represiones. Entonces yo agradezco estar participando y de aprender más de las emociones, porque uno dice si la persona no es psicólogo, como que a uno le cuesta manejar todo lo que significan las emociones. No sé, a los psicólogos también nos cuesta. Sí, sí. Pero es verdad que no nos enseñan estas cosas, entonces uno sale arrancando y uno trata de tapar las emociones, no sabe mucho qué hacer con ellas, y es verdad lo que tú dices. Bueno, miren, aquí
aquí tenemos a Van Gogh. Se reconoce al tiro Van Gogh ahí, un anciano en pena se llama este cuadro, ¿sí? O en el umbral de la eternidad, qué bonito. Vincent Van Gogh. Bueno, ¿sabían ustedes que Van Gogh lo pasó realmente mal en el hospital? Fue justo después de su famoso incidente con la oreja, ¿no? Que se cortó la oreja en sus obsesiones él. Al parecer sufrió en esa época ataques de confusión, de inconsciencia, momentos de incoherencia, estupor, durante los cuales generalmente no podía pintar, dibujar o incluso escribía cartas. Usted sabe que escribía cartas a su hermano Teo, ¿no? Bueno, en esos momentos, los más tristes de su vida, debió recordar esos viejos dibujos en los que había retratado a un anciano cansado, ese viejo apenado esperando en las puertas de la eternidad. ¿Se fijan? Em, y si uno lo ve ahí, yo me imagino al Van Gogh mismo ahí, cómo tiene que haber retratado también su pena, ¿no? Bueno, y ahí, ¿se acuerdan que hablamos de la rueda de las emociones? Yo les decía que Plutchik, hablamos la semana pasada de Plutchik, que fue el primero que como que, no el primero, pero sistematizó mucho sobre las emociones. Nos dicen que la tristeza que está ahí hacia el lado derecho, ¿verdad? Sería la emoción básica. Pero alrededor, siguiendo la línea, esa, imagínense como la pizza, ¿no? Como un pedazo de pizza ahí de la tristeza, sigue culpable, abandonado, desesperado, deprimido, solo, aburrido, arrepentido, avergonzado, ignorado, victimizado, desvalido, vulnerable, melancólico, vacío, desamparado, aislado, apático, indiferente. Todas esas son emociones. Por eso que, claro, nuestro mundo emocional de repente lo tenemos súper restringido. Entonces, miren, ¿para qué sirve esto? Y esto lo van a tener con su material al finalizar el curso. Cuando ustedes, por ejemplo, se sientan vacíos en la vida en alguna situación, ustedes ya saben aquí que esto es de la familia de la tristeza. Entonces habría que mirar o preguntarse, ¿qué cosa es la que me tiene así triste hoy día que me hace sentir este vacío? ¿Se fijan? Entonces, esta rueda de las emociones que está ahí, que es una rueda, una adaptación de Plutchik, que es el que se puso a estudiar las emociones, nos va a servir para identificar mejor ciertas emociones y entender a qué familia de emociones yo tendría que poner atención y tendría que trabajar. ¿Se fijan? Cuando yo me siento ignorado, cuando me siento arrepentido o culpable por algo, tiene que ver de algún modo con la emoción de la tristeza. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí está puesto quizá un poco más ordenado, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Dijimos que no era lo mismo la tristeza que la depresión. ¿Sí? Y no solo no es lo mismo que la depresión, sino que también hay que hacer otro tipo de especificaciones. Por ejemplo, em, no es lo mismo que depresión, porque es un trastorno del ánimo, ¿sí? Tampoco es lo mismo que crisis, porque una crisis tiene otra definición, ¿sí? Pero eso sí, a veces en una crisis puedo estar triste. No es lo mismo que un duelo, porque un duelo es un proceso natural frente a la pérdida, ¿sí? Dentro del duelo tenemos tristeza como una característica, ¿sí? Pero no siempre tenemos tristeza por un duelo, a veces hay tristezas por otras cosas de la vida, entonces no es lo mismo. Y no es lo mismo que desesperanza, ni tampoco es lo mismo que desolación. La desolación es también una suerte de tristeza, pero tiene que ver con Dios, con tener esta percepción que tenemos las personas de que Dios no está, de que Dios se quedó callado, de que Dios se mudó. Eso es más bien para entenderlo, es como una especie de tristeza del alma, del espíritu, ¿sí? Esa es la desolación, ¿sí? Se fijan, son todos conceptos distintos. Y aquí, a propósito de gestionar también,
Otra herramienta de gestión tiene que ver con darse cuenta de esto que les quiero decir ahora. Todos tenemos dolores en la vida, todos. Y los dolores tienen principio y tienen fin. Los dolores tienen nombre y apellido. Los dolores podemos reconocer por qué tenemos dolor en la vida. Pero acuérdense mucho de esto que les acabo de decir. Tiene principio y tiene fin. El dolor ejerce una violencia sobre nosotros. No nos gusta sentir dolor. Nos enfrenta desnudos a nosotros mismos y a nuestros aspectos también más infantiles, no en el sentido peyorativo, sino que esto de sentirse chiquitito frente a la vida, ¿no? A nuestros aspectos inmaduros. A veces el dolor devasta nuestra imagen personal, echa por tierra nuestras seguridades, nos hace perder el control, el dominio. Sin embargo, uno puede recorrer caminos de crecimiento y de humanización con el dolor, o también puede recorrer caminos que no ayudan. ¿M? ¿Y cuáles son esos caminos em, que no ayudan? Es quedarse pegado en el dolor, es decir, sufrir. ¿Se fijan? Sufrir. El sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El dolor tiene principio y fin. Aunque sea muy doloroso, en algún momento va a pasar. El sufrimiento es una decisión personal. Yo decido sufrir por algo. Obviamente, mm, hay cosas medias inconscientes ahí, porque a veces el sufrir me da ganancias. ¿Qué ganancias me puede dar sufrir? Ayúdenme ustedes a ver, ¿qué ganancia puedo tener yo al sufrir? Reflexión sobre lo que me está pasando. No, pero no en el dolor, en el sufrir, en el quedarse pegado sufriendo. La Resistencia, compasión, puedo Resistirme despertar al compasión. cambio, ¿sí? resistencia. También compasión de quién. Puedo despertar compasión, digo. Eso, Si se perfecto. muestra sufriente y qué sé yo, a lo mejor se consigue acercamiento de alguien. Llamar la Exacto. atención. Claro. Sí, Eso. Pero eso Claro, se también fijan puede que ser en manipulación, ¿o no? es que, claro, pero lo que pasa es que hay cosas que son más conscientes y otras menos conscientes. ¿Ah? No es que todos seamos unos locos manipuladores, ¿no es cierto? Y queramos tenerlos a todos ahí preocupados por mi sufrimiento. No, es que esas son cosas que a veces uno no logra darse cuenta. Y claro, hay personas que derechamente sí se dan cuenta y usan el sufrimiento también para tener de alguna manera el control de otros también, ¿no? También eso es posible que ocurra. Entonces, pero claro, los seres humanos no estamos hechos para el sufrimiento, pues nosotros, nuestra primera vocación es a la felicidad. Entonces, esto es incómodo. El dolor es incómodo. Otra cosa muy distinta es sufrir, quedarse pegado en el sufrimiento y no dar espacio a crecer, a cambiar, a superar la experiencia vivida, ¿sí? Son cosas distintas, ¿se fijan? Entonces hay caminos que son de integración ante el dolor, de alguna manera, es decir, dar paso después de un tiempo, por supuesto, a un recuerdo amoroso, sano, a valorar una experiencia que se tuvo y que ya no se tiene, vivir el dolor en forma esperanzada, siendo conscientes de los límites propios que tenemos. em, Esos son formas como sanas, entre comillas, de sentir el dolor, ¿no? De vivir el dolor. Hay algunas cosas que son importantes, por ejemplo, saber que cuando uno tiene de alguna manera un poquito de control, es más fácil lidiar con el dolor, porque sentimos que podemos hacer algo activo. Entonces el dolor se multiplica cuando no podemos hacer mucho. Por ejemplo, frente a la posibilidad de una enfermedad grave, terminal, frente
no sé, a la muerte de alguien, claro que el dolor es potente, po, es potente porque yo no tengo control. Si yo siento que tengo de alguna manera control sobre la situación, el dolor puede ser un poquito más llevadero, ¿sí? Miren, ¿recuerdas alguna situación de tristeza que pudiste superar? Todos hemos tenido tristezas, a veces más potentes, otras menos dolorosas, pero ¿qué o quién te ayudó a superarlo? ¿Qué te ayudó? ¿Te ayudó la compañía de otros, el consuelo de otros? A lo mejor alguna persona te ayudó. ¿M? La regla de oro es que uno siempre busque en su propia experiencia qué cosas te ayudaron y eso uno lo tenga muy presente también para ayudar a otras personas. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? A ver, Bien, voy a parar un poquito aquí para... ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Muy bien, ¿Bien? interesante. Interesante, ¿verdad? Interesante. Si me regalan 5 minutitos más, ¿puede ser? Porque estamos Sí. como en la hora. Sí, 5 minutitos nomás, 5 minutitos más. Sí, sí. Ya, voy a compartir de nuevo acá. Entonces, un modo también que tiene que ver con esta gestión es como poder mirar mi historia hacia atrás y darme cuenta de cuáles fueron esas cosas, esas situaciones o esas personas y qué hicieron esas personas que me ayudaron a mí a, por ejemplo, salir de ese estado profundo, a lo mejor de tristeza que yo tuve, ¿sí? Siempre es importante. Y podemos preguntarnos, ¿y acaso la Biblia habla de tristeza? Claro que sí, pues miren, ¿por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable? Te has vuelto para mí como el agua engañosa de un espejismo. Entonces el Señor me respondió, si regresas, si regresas a mí, volveré a recibirte. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y liberarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. En momentos de tristeza necesitamos mirar al Dios de los consuelos. Eso que está ahí es el cuadro de Rembrandt, ¿sí? Hay un libro precioso que se llama El regreso del hijo pródigo, no sé si lo leyeron, ¿sí? Que es de Henry Nowen. Habla un poco de esta experiencia del hijo que vuelve a la casa del padre, ¿sí? Bueno, qué podemos ir haciendo? Lo primero para una buena gestión es aceptar la tristeza, ponerle nombre. Si yo me escondo y meto la tristeza debajo y no la miro de frente, se va a escapar como un elefante metido debajo de la mesa. Y además me voy a enfermar, ¿sí? Cuando las personas no hacen caso de su pena, de su tristeza, se enferman, ¿ya? Otra cosa que nos va a ayudar es tratar de mantener las actividades regulares cotidianas para poder sentirnos bien. Si yo me inmovilizo por la tristeza y me voy apagando, mis endorfinas cerebrales se van a ir bajando cada vez más y menos ganas voy a tener de movilizarme. Entonces, en la medida de lo posible, cuando tengo tristeza, lo importante es tratar de mantener, aunque sea un poquito, un nivel de actividad que me permita salir de esa experiencia, ¿sí? También me va a ayudar a identificar los pensamientos negativos que yo tengo. Por ejemplo, yo nunca voy a poder salir de esta pena. Yo no puedo hacer nada para poder estar mejor, por ejemplo, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, cambiar esos pensamientos negativos por ideas, porque son irracionales además, porque el nunca no existe. O el siempre tengo que estar bien y nunca puedo estar mal no existe.
hay matices. Entonces, cambiar esas ideas irracionales que tenemos. Tratar de aumentar actividades placenteras, agradables, una buena conversación con alguien que me haga bien, salir a caminar, una lectura que sea nutritiva, que me ayude a caminar en esta pena, en este dolor que yo tenga, ¿sí? Juntarme con personas que me ayuden, que me levanten el ánimo también, ¿no? Que me ayuden a levantar el ánimo. Recordar cuáles son esas tristezas anteriores y el modo en que yo las superé, y entonces ir al baúl de los recuerdos y sacar esas herramientas que yo tengo, porque yo puedo hacer cosas para estar mejor, ¿sí? Pedir ayuda profesional si esta tristeza que yo tengo se vuelve desadaptativa, pues va a requerir terapia y a lo mejor posiblemente medicamentos, ¿ya? Porque cuando nuestros neurotransmisores en el cerebro se desequilibran, a veces no podemos por nosotros mismos salir adelante. Y vamos a necesitar también esta ayuda profesional para poder salir y estar mejor. Recuerden que llorar es un ejercicio, es algo que les va a aliviar también. Entonces, si pueden, no se traguen esas lágrimas. Las lágrimas sanan también. A ayudarse a hacer ejercicios de respiración para calmar también, para calmarse. Respirar 4, 4, 4, que también nos va a servir para otro tipo de emociones como el miedo, ¿sí? Respiran en 4, mantienen 4, sueltan en 4. Eso los va a relajar. Es un mecanismo biológico que relaja el cuerpo, ¿ya? Ayudarse con otras cositas. Y aquí datos curiosos, no sé, pues comer chocolatito, plátano, piña, frutillas, paltas, ciruelas, por ejemplo, ayudan. Desde la nutrición también podemos hacer cosas con la pena. ¿Por qué? Porque estos elementos que les acabo de nombrar tienen triptófano. El triptófano ayuda, así que frutillas para la depresión, frutillas para la pena, ¿ya? Acuérdense de esas cosas. Bailar o escuchar música alegre también les va a ayudar, ¿sí? Va a conectar directamente con el sistema límbico, que es donde se regulan las emociones, ¿sí? Y ahí entonces también va a mandar mensajes al cerebro que les va a ayudar también a regular, ¿ya? Entonces, se fijan, hay hartas cositas que podemos hacer y esta para terminar, bueno, escribe cuáles son esos pensamientos negativos asociados a la tristeza. Léelos. Intenta buscar una versión más positiva, más realista, ¿ya? Pinta tu tristeza. Acuérdense de todo esto que les he mostrado acá, Van Gogh, de todas estas pinturas. Pinta tu tristeza. Elige un color y pinta en un papel lo que sientes. Sigue pintando hasta que tu estado de ánimo haya cambiado, ¿sí? Después, contemplando el dibujo, escribe sobre lo que sientes. Es sorprendente el cambio que vas a notar después que hagas este ejercicio. ¿Mm? Mueve tu cuerpo. Cuando movemos el cuerpo, algo en nuestra mente también se mueve. Somos cuerpo y mente unidos. Nuestro cuerpo va a cambiar nuestro estado de ánimo, ¿sí? A veces un simple paseo, no tienen para qué, obviamente si están tristes no se van a poner a bailar conga, po, ¿no es cierto? Pero sí lo que pueden hacer es, por ejemplo, salir y caminar, dar un paseo al sol, cambia la percepción del problema. ¿Mm? Busca lo bueno de lo malo, siempre vas a encontrar un motivo por el cual alegrarte. A veces hay dolores que son profundos, que uno dice, yo no quiero más esto, pero a veces el consuelo de otras personas, la compañía, el cariño de otros, se convierten en un elemento positivo dentro de lo negativo, ¿se fijan? Entonces, aprender a mirar las cosas desde otra perspectiva pueden ayudar a gestionar. Muy bien, ¿qué les ha parecido? ¿Creen ustedes que esto les puede ayudar? Claro, sí, por cierto. Por ¿Habían, supuesto. ¿Sí? Habían visto, a veces no,
vemos lo negativo nomás de la experiencia del dolor y nos perdemos también estas oportunidades de crecimiento personal, ¿sí? Yo lo La encuentro emoción de la... ¿Sí? que lo encuentro muy interesante porque más allá de entender más la emoción, tenemos vías y caminos distintos para buscar salir de esa emoción. O sea, eso me parece súper importante y que tiene muchas ideas, ¿no? Ujú. De qué hacer, porque a veces ante una emoción fuerte la gente se paraliza, nos paralizamos. Y Sí. aquí tenemos muchas ideas por dónde tomar para ir saliendo de ese estado. Claro. Qué bueno, bueno, yo he querido traer especialmente la tristeza porque la tristeza es tan común, es algo que nos cuesta, ¿sí? Entonces valía la pena dedicarle un poquito más de tiempo a esto, ¿no? Sí, Así que y otra cosa que quisiera agradecer es el traernos esas pinturas tan valiosas como demostración de las emociones. Me pareció bello eso. muy bien, Patricia, muy bien. Patricia, al inicio de la presentación tú dijiste que la tristeza era la hermana de la rabia. La hermana de la rabia, sí, porque saben que si tomamos una moneda y miramos cara y sello es lo mismo. La tristeza y la rabia son hermanas. De hecho, hay un cuento. ¿Les puedo dejar una tarea para la casa? Claro. ¿Sí? Sí, buenísimo. Ya. Pidan ayuda si no pueden ustedes solitos, pero pidan ayuda y busquen el cuento La pena, no, La tristeza y la furia. Búsquenlo por Google, ¿ya? Pidan ayuda a alguien. La tristeza y la furia, o la furia y la tristeza, ¿ya? Ok. El autor es Jorge Bucay, es un escritor argentino, Jorge Bucay, ¿ya? Léanlo, es un cuento cortito, chiquitito, léanlo y van a quedar sorprendidos. Cuando una persona está muy rabiosa, la pregunta inteligente es ¿qué pena tan grande tiene? Porque hay muchas personas que la tristeza no la demuestran como se ve la tristeza normalmente, sino que muchas veces se demuestra como irritabilidad. Le pasa mucho a los niños pequeños y le pasa mucho también a los varones, ¿sí? Y ojo, le pasa a personas mayores. A personas mayores también les pasa. Entonces, de repente nos acostumbramos culturalmente a decir que las personas mayores son unos mañosos, por ejemplo. Y a veces no es que sean mañosos, es que están con depresión. ¿Se fijan? ¿Sí? Y le pasa mucho a los varones porque a los varones la emoción de la tristeza es una emoción culturalmente muy castigada. A los varones, sobre todo generaciones antiguas, no se les dejaba mucho demostrar la pena, ¿sí? Ni llorar. Ni llorar. Pues entonces los hombres no podían llorar y las mujeres que eran rabiosas eran unas locas, porque en las mujeres la emoción más castigada es la rabia. ¿Se fijan? Entonces, súper interesante, porque cuando hay mucha rabia, también hay mucha pena. Eso, no se olviden nunca de eso, ¿ya? Es otro camino para llegar a las personas, ¿sí? Y, yo quería, ¿Quedamos hasta aquí, po? ya, ¿Sí? quería acotar algo rapidito. Bueno, Sí, claro, dale. gracias por tanta información tan valiosa y también que en mi caso particular las tristezas las he acompañado de la oración. Sí, sí, Bueno, Dios siempre está allí conmigo y creo que Él ha sido quien las ha sanado. Pero es que linda, cuando dijiste, la tristeza te abre a la experiencia del consuelo. No hay nada más lindo que el consuelo, de verdad. sí, Lo comparo con algo subliminal, como haber salido de ese hoyo en el que estaba y, o sea, Dios me tendió la mano en ese momento y recibí un consuelo. Pero de verdad sí. que sí, gracias por todo esto y espero lo podamos aplicar en nuestro día a día. Ya, pues a ustedes también por la paciencia. Y disculpen, por favor, pero es que en verdad tuve que hacer malabares para poder conectar hoy día, pero sí.
Démosle las gracias ya como para ir cerrando, agradecer a Patricia por todo su soporte en este día. Yo sé que quizás quedaron comentarios o preguntas, por favor, anótenlas y Eso, partimos desde anoten. ahí el próximo miércoles, desde sus comentarios, si algo les resonó, si les hizo sentido tal vez con algo que experimentan también en la vida pastoral, ¿no? En la relación con los otros agentes pastorales. Y agradecerles pues la presencia, ya nos va quedando solo un taller la próxima semana, así que invitarlos a todos a que vengan y que los que faltaron hoy día, motivarlos, recuerden que hay un incentivo bonito, de verdad que está bonito el regalo, así que ojalá que la próxima semana podamos tener a los casi 100 inscritos que habían, así que motiven ahí a sus hermanos y hermanas de comunidad. Bueno, Ya. muy buenas noches, gracias Un Patricia, gracias a abrazo. cada uno. Gracias. Gracias. Un Chao, abrazo, chao. Dios les Gracias, buenas bendiga. noches. Chao. Muchas Chao, gracias, un gusto estar con todos. Ya, un gusto, Muchas que estén gracias. muy bien. igualmente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya está. Gracias. Ya está, porque si no me tengo que encerrar, no.